Buenos días, hermanos amados. Buenos días a quienes no había saludado. Ya algunos estábamos compartiendo en el tiempo de oración. Ya varios estábamos clamando al Señor y presentando nuestros ruegos y nuestras súplicas. Así que muchas gracias por todo el apoyo que nos dan como iglesia local a través de sus oraciones, pero también gracias porque han entendido por la palabra que la oración no es algo secundario, no es algo opcional. La oración es un mandato que el Señor ha dado a su pueblo, que es beneficioso para nosotros, claro que sí, pero también es una responsabilidad de cada creyente para con el Señor. Hemos iniciado entonces una serie denominada La Gloria de Cristo y hemos estado meditando varios aspectos acerca de nuestro glorioso y perfecto Salvador. Aprendimos que nuestro magnífico Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey perfecto. Aprendimos también que es el único con poder y autoridad para dar descanso verdadero a todo aquel que esté cansado y trabajado como una de sus provisiones. Pero en esa gloria de Cristo también nos es necesario entender a Jesucristo como nuestro perfecto mediador. Así que durante estos domingos estaremos viendo esa gloria de Cristo a través de su rol como mediador de los pecadores, como mediador para salvación de un pueblo. Y hoy veremos esta mediación desde su humillación. Pero acompáñeme a leer, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué precioso pasaje. Léalo nuevamente conmigo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores, solo hay un mediador y este mediador se llama Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el cual se hizo hombre. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella es poder de salvación para todo aquel que cree. Gracias porque tu palabra nos lava, nos limpia, nos purifica. Gracias, Señor, porque ella nos anima, nos consuela y nos conforta. Concédeme hoy la gracia de servir a tu pueblo, predicando tu palabra con denuedo y eficazmente. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El hombre fue creado en un estado de plenitud total en Dios, pero el hombre libremente pecó, libre y voluntariamente escogió rebelarse contra este glorioso Dios. Fue tal su pecado que creó un abismo entre la raza humana y Dios infranqueable. Así pues, este abismo hacía imposible que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Dios. ¿Ven la gravedad de lo que sucedió en el Edén? Esa acción pecaminosa, libre y voluntariamente, que el hombre efectuó, generó un abismo entre Dios y la humanidad. Y en ese abismo, la raza humana quedó inhabilitada para acercarse nuevamente a Dios, imposibilitado de poder acercarse a ese precioso Señor. Por lo tanto, en esa condición, el hombre solo tenía un camino hacia donde avanzar, hacia su propia destrucción, a menos que una persona idónea produjera paz una vez más entre Dios y los hombres.
Era la única posibilidad que tenía esta raza humana, que ahora estaba separada por el pecado, imposibilitada para agradar a Dios, rumbo a su propia destrucción. Ahora, solo existía una posibilidad para que eso no sucediera. Un mediador. Alguien que trayera paz entre Dios y los hombres. Y este rol, como ya lo mencioné, solo puede efectuarse por un mediador. Alguien con la capacidad, con la dignidad y con los requisitos necesarios para mediar entre un Dios justo y un pueblo pecador que merecía ser destruido. Mas si el hombre miraba alrededor, no había un hombre que pudiera cumplir con esta tarea. Por eso mismo, desde Génesis 3:15, Dios promete ese mediador que reconciliaría, que mediaría en favor de los pecadores para que volvieran a tener paz con Dios. Esa paz que el hombre perdió por causa de su pecado. Esa paz que nosotros perdimos al rebelarnos contra Dios. Solo podía ser recuperada por un mediador perfecto. Y ese mediador se llama Jesucristo. Y fue anunciado desde Génesis 3:15. Job 9:33 deja claro que no había un mediador en la tierra. No hay entre nosotros árbitro, dice Job, que ponga su mano sobre nosotros dos. Ese es un mediador. Un mediador es como un árbitro que regula, que media entre las partes. ¿Dónde encontraría un mediador el hombre si a partir de la decisión que Adán y Eva tomaron, todos quedaron destituidos de su gloria, destruyéndose a pasos agigantados día a día? No lo había. Pero a pesar de eso, Dios lo prometió. Dios anunció que vendría. Mire lo que dice Hebreos 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. A Jesucristo le fue preparado un cuerpo para salvar una raza humana que se había rebelado contra Dios, que merecía ser destruida. Mas Cristo, la segunda persona de la Trinidad, recibió un cuerpo para poder ejercer como mediador en favor de pecadores y reconciliarlos con Dios Padre. Pero en esta preciosa mediación de este perfecto mediador llamado Jesucristo, es necesario que analicemos todas las implicaciones de haberse hecho nuestro mediador. Y la primera que veremos en esta mañana se llama su humillación. En este rol de mediador, Cristo se humilló. La segunda persona de la Trinidad se humilló para salvar a los pecadores. Se despojó de sí mismo y se humilló. ¿Cuándo hizo esto? Cuando tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mire lo que dice Filipenses 2:7. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cristo se despojó de sí mismo y se humilló. Por favor, ubíquese en esto.
Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, aquel que no fue creado, sino que ha existido eternamente con el Padre. Eternamente ha estado con el Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente, en unidad perfecta, autosuficientes, plenos en sí mismo, sin ninguna necesidad fuera de ellos, porque todo lo que ellos requieren lo suplen en sí mismos. No necesitan de nada ni de nadie, pero libre y voluntariamente por el afecto de su voluntad, crearon la raza humana. Y esta raza humana, libre y voluntariamente, se rebelaron contra este Dios que los creó amorosa y misericordiosamente, quedando destituidos, menospreciando esa muestra de amor. ¿Dios tenía que salvar a los hombres? No. Necesitaba salvar esta raza humana que ahora estaba con un abismo de distancia por el pecado. No lo necesitaba, porque Él estaba pleno en sí mismo. Pero aunque no lo necesitaba, determinó, decretó salvar a una raza humana que menospreció su muestra de amor. ¿Y cómo lo hizo? La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se le preparó un cuerpo humano. La naturaleza divina recibe una naturaleza humana para venir a salvar a pecadores que despreciaron esa muestra de amor. La deidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló, tomando la naturaleza de hombre. Por favor, acompáñeme a entender esta humillación que Cristo efectuó para cumplir con su obra mediadora. Mire lo que dice la palabra. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¡Wow! Vuelvo y lo leo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Mire la grandeza de nuestro Dios. Un Dios santo, 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 perfecto, glorioso y majestuoso, que el solo hecho de mirar esta creación corrompida por el pecado, se está humillando. Solo con mirarla ya es un acto de humillación. Piense esto. Ubiquémonos en el contexto de un rey para comprenderlo. ¿Recuerdan que los reyes demandaban que una persona para poderse presentar ante ellos requería su venia o si no moriría? Y no cualquier persona podía presentarse ante un rey. Y si se presentaba de manera inoportuna, era asesinado, muerte inmediata por deshonrar tan alta dignidad. Los reyes debían ser muy cuidadosos en sus vestiduras y en con quién interactuaban por su alta dignidad. Para un rey terrenal era un acto de humillación agacharse a limpiarle un zapato a uno de sus súbditos. Eso no sería digno de un rey. Eso sería humillante para un rey. Un rey estaría humillándose al observar una acción pecaminosa o deshonrosa, digamos, un robo delante de él, haría merecedor a los ladrones por enmugrar,
por dañar la vista del rey con un acto despreciable. Era humillante que un rey presenciara un robo. Tanto así que generaba la muerte de quienes lo cometían. Ahora piense en el Rey del universo. Tener que mirar una creación que amorosa y misericordiosamente formó, que fue totalmente corrompida por causa del pecado de los hombres que Él creó. Cuando Él los mira, se humilla. Isaías 40:17 dice lo siguiente: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Todas las naciones son nada delante de Dios, nada, porque Él es autosuficiente. Mis hermanos, si solo mirara esta creación corrupta por el pecado, ya es un acto humillante para un Dios santo, santo, santo. Por favor, entienda conmigo la grandeza de su bondad, de su misericordia y de su amor al tomar una naturaleza humana y venir a habitar en medio de esos hombres que le dieron la espalda y se rebelaron contra Él, y vino y tomó una naturaleza humana para salvarles. No hay una dignidad más alta que la que Dios tiene, y aborrece el pecado. Y aún así vino a habitar en medio de pecadores, humillándose a sí mismo para salvar a un pueblo que lo despreció. Mis hermanos, qué fácil es entender esto en un sentido muy pequeño para nosotros. Piense en aquellas ocasiones en que usted ha servido a alguien amorosamente y esta persona le ha pagado mal. La mayoría de nosotros queda sin ganas alguna de volver a servir a esa persona que nos queda mal. Casi que eso es suficiente para no volver a ser generoso, ni amable, ni dadivoso, porque somos deshonrados, despreciados. ¿Qué nivel de orgullo y de arrogancia tenemos? Pero el Rey del universo, que mostró todo su amor, su misericordia y su bondad al crear el género humano, vio cómo este género humano despreció la perfección de la muestra de su amor y pecó. Y aún así, en lugar de rechazarnos, de desecharnos, de destruirnos, vino a salvar a esos, a nosotros, que despreciamos ese enorme acto de amor. Se humilló haciéndose hombre. Pero mis hermanos, observe esto. Hacerse hombre ya era humillante para un Dios autosuficiente. Tomó una naturaleza débil, una naturaleza capaz de sentir tristeza, capaz de sentir hambre, una naturaleza que podía ser tentada como la nuestra, pero sin pecado. Para salvarnos, a tomar una naturaleza que nunca antes había tenido, pero que a partir de ese momento tendrá por siempre. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que esta humillación no le traería a Él ningún beneficio. Qué diferentes somos los hombres. Tú y yo seríamos capaces de humillarnos si eso lograra darnos algún beneficio. Tú y yo estaríamos dispuestos a ser humillados por un hombre, tal vez para obtener un empleo, tal vez para obtener un medicamento si nos encontráramos enfermos. ¿Cuántas cosas haríamos para obtener un beneficio? Porque ese es el corazón del hombre pecaminoso. Pero Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se humilló
haciéndose hombre. Y al final no recibiría ningún beneficio. ¿Saben por qué? Porque Él es pleno en sí mismo. Él ya lo tenía todo. Pero no solo se humilló haciéndose hombre, tomó la condición más baja de los hombres, se hizo siervo. Hermanos, el Rey del universo pudo venir como el rey más prominente de la historia, como el hombre más rico de todos los tiempos, como el hombre más poderoso y respetable de todas las generaciones. Pero se humilló a tal punto que no vino como rey en términos humanos. No vino como un acaudalado millonario. No vino como un importante político. Vino como un siervo a servir a estos pecadores que ya le habían dado la espalda, que merecían la muerte. Pero se humilló porque necesitaba esta raza humana un mediador que los reconciliara nuevamente con el Padre. Qué gran mediador tenemos. Pero hay varias cosas que tenemos que entender en su humillación. El Hijo de Dios no dejó de ser igual con Dios cuando vino a ser hombre. Ojo con esto, hermanos. Cristo se humilló, despojándose de su gloria, haciéndose siervo, pero no dejó de ser Dios. Porque el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Los judíos buscaban matarle porque él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando él tomó sobre sí la forma de siervo en nuestra naturaleza, él vino a ser lo que jamás había sido antes. Pero él nunca dejó de ser lo que siempre había sido en su naturaleza divina. ¿Usted está entendiendo esto, mi hermano amado? La segunda persona de la Trinidad vino a tomar una naturaleza humana que no había tenido antes, pero sin dejar de ser lo que siempre había sido, Dios. Y estas dos naturalezas convivieron juntas sin mezclarse. La divinidad de Cristo jamás afectó la naturaleza humana y la naturaleza humana jamás afectó su naturaleza divina. Qué perfecto y glorioso misterio obrado para salvar a los pecadores. Él, quien es Dios, nunca puede dejar de ser Dios. La gloria de su naturaleza divina estaba encubierta. Por eso los judíos no creyeron que era Dios. Por esa naturaleza humana que lo hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Mi hermano, observe esto. Cuando decimos que se despojó de su gloria, no estamos diciendo que dejó de ser Dios. Lo que estamos diciendo es que esa gloria fue cubierta por su naturaleza humana. Es necesario enfatizar que Jesús es Dios, que Él no fue creado, que Él ha existido eternamente con el Padre y con el Espíritu. Los judíos y los musulmanes y muchos hombres en nuestro tiempo dicen que Jesús fue un simple profeta y no lo reconocen como Dios. Pero si Jesús hubiera sido un simple profeta, su muerte no hubiera servido de nada. No hubiera traído ningún beneficio a los hombres. Sus enseñanzas hubieran sido la mayor mentira de todos los tiempos. Mas todo lo que dijo Jesús, este precioso mediador que se humilló tomando una naturaleza humana, haciéndose siervo de pecadores,
cumplió todo lo que dijo y lo sigue cumpliendo. Porque este no solo es profeta, es sacerdote y es rey perfecto. ¿Qué podemos aprender de esta humillación de Cristo? Cristo entonces no dejó a un lado su naturaleza divina. En autoridad, dignidad, poder y majestad, Jesucristo era igual a Dios y lo sigue siendo porque es Dios. Cristo no convirtió su naturaleza divina en una naturaleza humana. Cristo no cambió ni alteró su naturaleza divina. Su naturaleza divina tomó una naturaleza humana y las dos convivieron sin mezclarse. Sobre esto Owen escribe algo hermoso y présteme atención. Al venir a este mundo a tomar sobre sí la naturaleza humana, recuerde, el Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santos, 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 autosuficientes en sí mismo, se humillaban cada vez que miraban a la creación. En otro acto de amor, bondad y misericordia, deciden que la segunda persona de la Trinidad recibiría un cuerpo, una naturaleza humana y vendría a habitar en medio de este mundo lleno de pecado, a caminar en medio del hedor del pecado y de la muerte, para salvar a un pueblo que merecía ser destruido. Y mire lo que dice. Cristo se despojó no de su divinidad, sino del ejercicio manifiesto de sus derechos como Dios y como uno igual al Padre. Es decir, decidió tomar libremente una naturaleza de siervo, mereciendo el más elevado trato de todos los hombres. La igualdad a la que no se aferró fue la igualdad de trato y de dignidad manifiesta y reconocida. Cristo aceptó voluntariamente dejar su gloria celestial y el ejercicio pleno de su señorío y de su soberanía, en un sentido, despojándose a sí mismo. No se despojó de su divinidad, sino que se despojó de su gloria visible. Escuche esto, Él no dejó de ser Dios, no se despojó de su divinidad. Lo que pasó es que al tomar una naturaleza humana, esa divinidad dejó de ser visible a los ojos de los hombres. La ocultó tras el velo de su humanidad. Se despojó temporalmente de sus riquezas, del ejercicio de su autoridad independiente, se despojó de sus derechos como el autor de la ley, sometiéndose a ella para obedecer esa ley en lugar de los pecadores que vino a salvar. ¡Qué precioso mediador! ¿Y cómo lo hizo? Tomando forma de siervo. Porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Hecho semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? Porque aunque tomó su naturaleza humana, fue una naturaleza sin pecado. Así que este precioso mediador se humilló tomando la forma de siervo, poniendo su divinidad bajo un velo para salvar a la iglesia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, al llegar a ser hijo de hombre, no dejó de ser lo que era, el eterno Hijo de Dios. Qué precioso Señor tenemos. ¿Qué hizo entonces este Cristo cuando se humilló a sí mismo haciéndose hombre?
el eterno Hijo de Dios, manifestó la grandeza de su amor y su bondad y su misericordia, haciéndose hombre, tomando esta débil condición que tú y yo tenemos sin pecado y la hizo suya. Así como la naturaleza divina también es suya. Mis hermanos, podríamos preguntarle a un presidente de nuestro tiempo si estaría dispuesto a dejar la dignidad de su cargo y su poderío económico para hacerse un simple barrendero. Estoy seguro que ninguno diría que sí. Pero Cristo, teniendo una dignidad mayor, se humilló. Haciéndose hombre ya era algo humillante. Pero no solo hombre, sino siervo. Vino a servir a aquellos que le dimos la espalda, a aquellos que nos rebelamos contra Él para reconciliarnos con el Padre y eliminar ese abismo que nos separa de Él, abismo que nosotros fabricamos cuando pecamos contra Dios. Fue tal su humillación que mientras habitó en la tierra, vivió y sufrió las debilidades propias de la naturaleza humana. Experimentó dolor, sufrió, fue probado, fue tentado, fue desamparado y abandonado por los hombres, como cualquier otro hombre, pero sin pecado. ¿Y saben por qué? Para mediar por nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Esta gloria de lo que hizo Cristo como mediador es tan grande que ni los ángeles mismos alcanzan a entender la sabiduría que Dios manifestó al encarnarse para salvación de los pecadores. Aquel que se despojó y se humilló a sí mismo para nuestro beneficio, no perdió nada de su poder como Dios eterno. ¿Y saben por qué lo hizo? Para salvar a pecadores como nosotros. ¿Has de ignorar este acto de amor? ¿Has de ignorar que Jesucristo se despojó de su gloria? Tomó forma de hombre y se hizo siervo para salvarte, sabiendo que tú y yo merecíamos ser destruidos. ¿Cómo despreciar un acto de amor tan elevado? Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, totalmente autosuficiente, estando eternamente pleno en sí mismo, sin ausencia o necesidad de algún bien ni de alguna persona, por amor cubrió su naturaleza divina con una humana, se sometió a los dolores y a las sensaciones a las cuales no estaba obligado en someterse para salvar a un pueblo que no estaba obligado a salvar, que no merecía su salvación. Ese pueblo somos nosotros. Pero aún así lo hizo. Siendo Dios, se humilló, tomando forma de siervo. Pero vale la pena que nos preguntemos algo en estas aplicaciones. Mi hermano, si Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, autosuficiente, se despojó de sí mismo para salvar a los pecadores, ¿cuánto más nosotros debemos disponernos para negarnos a nosotros mismos? Si Cristo tomó esta condición para salvarnos,
¿Por qué hemos de resistirnos a humillarnos para gloria de aquel que nos salvó? Cuando entendemos la humillación de nuestro Rey, ¿cómo nos atreveremos a decirle, no, Señor, no me envíes a mí, envía a otro? ¿Cómo he de decirle, no me uses porque no sé hablar? No, mi Señor, no me escojas a mí, escoge a otro. Pues si Él se humilló, ¿cómo tú y yo no vamos a estar dispuestos a humillarnos por aquel que nos salvó? Nosotros no merecíamos su humillación. Él sí merece la nuestra. Nosotros no merecíamos que Él se humillara y se humilló. Nosotros le debemos nuestra humillación en gratitud y no nos humillamos. Permanecemos arrogantes y altivos, ocupándonos solo de nosotros mismos y de nuestros intereses. Oh querido creyente, si nosotros entendiéramos la humillación de Cristo, todo orgullo en nosotros sería hecho trizas y mantendríamos humildes, sirviéndole a Dios, sirviéndole a su iglesia, sirviéndole a su cuerpo, sirviéndole a sus amados. Si Él se humilló por mí, ¿quién soy yo para no humillarme por Él? Pero aún mantienes demasiado ocupado. Aún tu trabajo es demasiado importante. Aún tus placeres son demasiado importantes. Aún tus hijos son demasiado importantes. Aún sigues evadiendo tu humillación. Tú, joven, ¿te das cuenta, joven, lo que Cristo hizo para salvar a pecadores como tú y como yo? Pero sigues despreciando esa humillación porque le sigues diciendo, sabes, Señor, no me interesas, quiero probar el mundo. No me interesas, no me importa que siendo Dios te hayas hecho hombre, no me importa. No me importa que hayas venido a salvarme. ¿Acaso yo he de humillarme, despojándome de los placeres de este mundo para servirte? Joven, cuando tú escoges lo que el mundo te ofrece, le estás diciendo a Dios, ¿acaso yo me humillaré por ti? Pues para mí es más importante satisfacerme a mí que glorificarte a ti. Cuando tú no perdonas, cuando tú no sirves en los términos que Dios ordena, estás viviendo de una forma contraria a la que Cristo, tu mediador, mi mediador, nos enseñó. ¿Por qué quieres seguir siendo servido si Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir? Tú y yo, es lo mínimo que deberíamos hacer. Humillarnos, despojarnos en gratitud a lo que nuestro Señor ha hecho para salvarnos. Cristo no recibió ningún beneficio en su humillación porque Él es autosuficiente. Él lo tenía todo antes de venir. Pero tú y yo sí fuimos beneficiados con su humillación. Pero ¿sabes algo? Hoy tú y yo seguimos siendo beneficiados cuando nos humillamos delante de Él. Porque todo el que se humilla será enaltecido, pero todo el que se enaltece será humillado. Deja de pensar tanto en ti y humíllate. Rinde tu vida, sirve con tu vida en gratitud a aquel precioso Dios que siendo Dios se humilló tomando forma de siervo. Y termino con estas palabras de Owen. ¿Qué son las cosas de este mundo? Aún nuestros seres queridos y nuestras propias vidas, las cuales pronto terminarán, en comparación con la gloria de Cristo cuando se despojó de sí mismo para venir a este mundo. Cuando empezamos a pensar en estas cosas, pronto llegamos al punto
cuando nuestro razonamiento humano se queda atrás y solo podemos adorar en fe y maravillarnos del misterio de la encarnación. Me gustaría ser llevado a este punto cada día, cuando encontremos que el objeto en el cual nuestra fe se fija es demasiado grande y glorioso para nuestra comprensión. Entonces seremos llenos de admiración santa, adoración humilde y un agradecimiento gozoso. Que al ver lo que el Rey de Reyes hizo haciéndose hombre, humillándose, nuestra respuesta como creyentes sea humillarnos por amor a Él, rendir nuestra vida a Él. Y tú, amigo, que no has creído, ese abismo aún está presente en tu vida. En este momento, por el pecado, eres enemigo de Dios. Y solo hay un mediador que puede reconciliarte con Él. Un mediador que vino a salvar a pecadores como tú y como yo, sin que tú y yo lo merezcamos. Tomó una naturaleza de hombre, tomó una naturaleza de siervo para salvar a un pecador como tú y como yo. ¿Acaso has de despreciar este llamado que te hace a que te arrepientas y ya no vivas más para ti, sino que vivas para Él? Ten fe en este precioso Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre, vino a habitar en este mundo perverso, sin pecado, para salvar. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que Él es Jesucristo, el único mediador, el único que se humilló siendo Dios para salvar a pecadores como nosotros. Qué gran mediador tenemos, Jesucristo, el cual recibió un cuerpo para mediar por nosotros. Y no hay ningún otro mediador. Jesucristo es el único mediador. Por eso no hay más caminos al Padre, solo Cristo. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por recordarnos que Jesucristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando semejanza de hombre y haciéndose siervo. Te humillaste, Jesús. Mereciendo ser servido, viniste a servir para salvar a pecadores. Ayúdanos a entender la grandeza de tu obra mediadora para reconciliarnos con el Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una feliz semana.